Bien, este es el ejercicio que ustedes arrancaron la semana pasada, en donde hallaron el baricentro, ¿recuerdan? Sí, sí. Básicamente, lo que les daba, ustedes llegaron a esta, digamos, sección donde lograron hallar el baricentro de toda esta figura y básicamente el baricentro les quedó a 1,57 de la base inferior y a 1,79 de el lateral, digamos, izquierdo, ¿no? Como si ustedes tuviesen los ejes en esta posición, ¿tá? Entonces el baricentro les quedó con esas cotas. Para acelerar, lo que vamos a hacer básicamente es ya dejar acotado cada una de las dimensiones que a nosotros nos interesan. Entonces, ¿qué es lo que tenemos nosotros en esta figura? El baricentro de cada una de las secciones en la que dividimos nuestra figura general. La 1 es el triángulo superior que vamos a sustraer. La segunda es el rectángulo completo. Ese rectángulo lo tomamos completo y sería la figura A2, que sería todo esto, ¿no? Después tenemos la figura A3, que es este rectángulo. Y luego, por último, tenemos el cuarto de círculo que está acá en la esquina. En cada uno de ellos marcamos su baricentro de cada una de las figuras, el G1, G2, G3 y G4, y a la vez lo que hicimos fue acotar cada uno de esos baricentros hacia el baricentro general de toda la figura. Entonces, de esta forma, tenemos todos los datos que necesitamos para poder hallar los momentos de inercia y los momentos centrífugos y los ejes principales de inercia de toda esta figura. Básicamente, en esta, el único dato que nos está faltando acá, que igual lo tenemos, de lo que hallamos con los baricentros, son las áreas de cada uno de estas figuras. Bien, en principio, lo primero que vamos a hallar, entonces, son los momentos de inercia y los centrífugos de cada una de las figuras, básicamente. Entonces, si primero arrancamos con el área 1, lo primero que vamos a hallar es, vamos a agrandar un poquito. Entonces, lo que vamos a hallar es el IXG1, básicamente, ¿no? ¿Cómo hallamos nosotros nuestro IXG1? Si tenemos un triángulo, ¿cuál sería el momento de inercia de un triángulo? Ustedes tienen ya las tablas, pueden definir cuál es, ¿no? ¿Alguien puede decírmelo? ¿Era base por altura al cubo sobre 12? No, ese es el del rectángulo. De un triángulo. ¿Cómo estamos? ¿De un triángulo? ¿Se acuerdan? ¿Respecto de qué eje? De su mismo eje, de su baricentro, digamos. Es el momento de inercia de la figura del triángulo respecto de su baricentro. El que hallamos hoy en el ejemplo no era el baricéntrico, era con respecto al eje X y el eje Y que pasaban por el origen. El punto aquí está la tabla. Exacto. ¿Puede ser base por altura al cubo sobre 36? Exacto. Bien. Ese es el momento de inercia de un triángulo con respecto a los ejes que pasan por su baricentro. ¿Mm?
básicamente ustedes todas estas fórmulas las tienen que tener, digamos, esto no varía, y tienen que tener por lo menos las fórmulas o las expresiones de un triángulo, un rectángulo, un cuadrado, un círculo, que son las que vamos a usar continuamente en todos los ejercicios. Bien, con esto podemos avanzar, por lo tanto, ¿cuál es en este caso con respecto a la base? Nosotros tenemos 1,5 por 1,5 al cubo, perdón, al cubo, ¿no? Vamos a ver cómo... Ahí está, profe, al lado del subrayado estaba. A ver, ¿dónde? Decime. Vaya a inicio, profe. En inicio. Inicio. Tienes Repite razón. debajo Acá del está. 16. Ahí. Excelente. Muchas gracias. Bien. Dividido 36. ¿Está? De esta forma podemos hallar el momento de inercia con respecto al eje X. ¿Cuánto da esto? ¿Alguno puede hacer la cuenta? ¿0,14? ¿Puede ser? Excelente. 0,14. ¿Y cuáles son las unidades de esto? Metro cuadrado. Metro a la cuarta. Centímetros. Exacto, centímetro a la cuarta. Excelente. Bien. Bien. Ya tenemos el momento de inercia con respecto al eje X. Vamos a hallar el momento de inercia baricéntrico con respecto al eje Y. ¿Cuál sería en este caso la fórmula de esto? Base al cubo por altura sobre 36. Bien. ¿Qué particularidad tiene este triángulo? ¿Cuánto va a dar esto? Lo mismo porque es un triángulo rectángulo. Exacto. Bien. Entonces, 0,14 centímetros a la cuarta. Bien. Seguimos con Y. El momento de inercia XY G1. ¿Cuánto vale esto? ¿O cuál es la forma? Cuadrada, La fórmula. base al cuadrado por altura al cuadrado sobre 72. Exacto. Base al cuadrado por altura al cuadrado dividido 72. Todas estas fórmulas ustedes las tienen que tener, digamos, ya siempre a mano, porque son las que se van a usar continuamente. Profe, en el apunte dice menos base al cuadrado por altura al cuadrado. Bien, tenés razón, es menos. Bien, entonces, ¿cuánto daría esto si nosotros tenemos menos 1,5 al cuadrado por 1,5 al cuadrado? Perdón, acá vamos. Dividido 72. ¿Cuánto da esta cuenta? Menos 0,07. Bien, menos 0,07. ¿Con qué unidades? Centímetros a la cuarta. Bien, centímetro a la cuarta, continuamos. Listo, tenemos el momento de inercia baricéntrico con respecto al eje X, con el momento de inercia baricéntrico con respecto al eje Y, y tenemos el momento centrífugo XY con respecto al baricentro. Ya tenemos los primeros tres datos. Ahora lo que nosotros tenemos que hallar es el momento de inercia de esta figura con respecto al baricentro general de la figura completa.
Entonces lo que vamos a hacer es hallar el I, X, G de la figura número 1. ¿Está? En función de lo que vimos hace un rato, ¿qué es lo que tendríamos que hacer nosotros? Básicamente, ¿qué es lo que aplicamos para esto? Steiner. Bien, Steiner. ¿Qué es lo que nos dice Steiner? Que el momento de inercia, a ver quién se acuerda. Creo que era el momento de... Respecto a un eje que no sea el baricéntrico. Paralelo al baricentro. Es igual al momento de inercia del baricentro más el área por la distancia al cuadrado. Más, bueno, a ver, de esa ecuación, ¿qué datos tenemos nosotros y qué no tenemos? El baricéntrico, el momento de inercia baricéntrico lo tenés, por lo calculaste recién. Exacto. El área la tenés porque también la calculaste. Exacto. Y la distancia también creo que la tenés. Exacto. La tenemos acá toda acotada, nosotros agarramos nuestra figura y lo que dijimos es que de la figura A1, ¿no? De la figura A1, lo que tenemos es una distancia de menos 2,93 y tenemos una distancia de menos 1,29 a nuestro baricentro. ¿Está? O sea, los datos los tenemos todos. Entonces, nuestro IG es igual a I XG1 más el área por... ¿Qué distancia uso acá? A ver, miremos la figura. ¿Cuál? Tenés que usar La distancia del 2,94. eje Y. Bien, a ver, ¿cuál es la distancia que nosotros usamos? Yo estoy hallando el IX. El IX es con respecto al eje X. Por lo tanto, ¿cuál es la distancia que uso? $2,93. Bien, la distancia I. ¿Está? Entonces, A multiplicado por I al cuadrado. ¿Está bien? Eso es lo que nos dice Steiner. Esperen que yo puse. Es más. ¿Está bien? Sí, correcto. En función de eso tenemos 0,14 más el área. ¿Recuerdan del ejercicio anterior cuánto era el área? 1,13 multiplicado 2,93 al cuadrado. Bien, ¿cuánto nos da esto? ¿Alguno puede hacer la cuenta? 0,46. Excelente, 0,46. ¿Con qué unidades? Centímetros a la cuarta. Perdón, a ver, volví a hacer la cuenta. A mí me dio 9,84. Exacto, 9,84 centímetros a la cuarta. No sé qué hice. Tiene que ser mucho más grande. No hay problema. Bien, de esta misma forma lo que hacemos es el IYG, o sea, el momento de inercia con respecto al baricentro, con respecto al eje Y baricéntrico. Por lo tanto, esto es lo mismo. El IYG1 más el área multiplicado por X al cuadrado. Esto es 0,14 más 1,13 multiplicado 2, vamos a ver la distancia, en este caso es 1,29,
1,29 al cuadrado. ¿Cuánto les da esto? 2,02. Es igual 2,02 centímetros a la cuarta. Bien. Y ahora lo último que nos queda es el I, X y G, o sea, el momento centrífugo con respecto al baricentro. ¿Cómo hallamos esto? ¿Qué es lo que aplicamos acá? ¿Qué es lo que nos decía Steiner? ¿Recuerdan? ¿Qué diferencia tiene con respecto a lo que hallamos antes, básicamente? Creo que era por X por Y. Exacto. O sea, el momento centrífugo de esta figura es igual al momento centrífugo con respecto al baricentro más el área por X por Y. ¿Está bien? Bien, entonces 0,07 más el área, que es 1,13, multiplicado por 2,93 por 1,29. ¿Cuánto les da esto? 4,34. 4,34 centímetros a la cuarta. Bien, acá tenemos básicamente hallada avanzamos con el momento de inercia y centrífugo de la figura 2. Bien, ¿cuál es la figura 2? Es un rectángulo. Básicamente lo que vamos a hacer es tomar todo el rectángulo completo. Sus medidas son 5 por 1,5. Y de la misma forma vamos a hallar el I XG2. ¿Cuánto vale en este caso? Tenemos un rectángulo. ¿Cuál es el momento de inercia de un rectángulo? Base por altura al cubo. ¿Alguno se acuerda? Base por altura al cubo sobre 12, Uri. Te escucho muy bajito, perdón. Base por altura al cubo sobre 12. Exacto, base por altura al cubo sobre 12. Por lo tanto, vamos a tener que nuestra base es 1,5 por 5 al cubo sobre 12. Bien. Por lo tanto, esto está dando 15,6 centímetros a la cuarta. De la misma forma, hallamos
el I y G de la figura 2. Básicamente la fórmula es la misma. ¿Qué es lo que cambia en este caso? Que la base va a ser al cubo. Exacto. Y la... Entonces, bien, y la altura no. O sea, por lo tanto, nos queda que 5 por 1,5 al cubo dividido 12 es igual a 1,40 centímetros a la cuarta. Y por último, vamos a hallar el IXY G2 de esta figura, que es un rectángulo. ¿Cuánto vale esto? O sea, vamos a hallar el momento centrífugo de un rectángulo con respecto a su baricentro. ¿Cuánto vale? 0. Bien. Excelente. ¿Por qué vale 0? Porque básicamente no hay distancia. Ahí está el área, pero multiplicado por una distancia que es C. O sea, si nosotros, o sea, básicamente distancia hay. Pero ¿qué es lo que pasa con las distancias? Si nosotros estamos sacando el momento centrífugo con respecto a su eje baricéntrico. Nuestro punto de referencia. Claro, nuestro punto de referencia. Sacando con respecto a esto, perdón. El momento centrífugo con respecto a este eje del rectángulo. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué da 0, digamos? Porque estamos sacando el momento de inercia en base al baricentro justamente de la intersección de los dos ejes. Exacto. ¿Y qué es lo que pasa con las distancias? Son todas iguales con respecto a todos los lados. Por lo tanto, se anulan en todo sentido. ¿Se entiende? Cuando nosotros sacamos el momento de inercia de una figura simétrica, básicamente las distancias que nosotros podemos tener se anulan. Bien, ¿se entiende hasta eso, ese concepto? Sí. Bien. Sí. Con estos datos ya podemos sacar el IX G de la misma forma, por Steiner. Entonces, ¿cuánto es lo que valdría o cómo armaríamos Steiner con respecto al eje X? O sea, 15,6, que es el momento de inercia en el baricentro de la figura, 2, más el área, que vale 7,5. ¿Está bien? Multiplicado por la distancia al cuadrado. ¿Cuál sería esa distancia que si nosotros tenemos el eje, lo tenemos que hallar en función del eje X? Y este es el punto. O sea, esta es el eje X y este es el punto. ¿Cuál es la distancia que utilizamos? ¿0,93? Bien, 0,93. Excelente. 0,93 al cuadrado. ¿Cuánto estaría dando esto? $22,08. Exacto, 22,08 centímetros a la cuarta. Bien, y el I y G de la misma forma. Tenemos 1,40 más 7,50 por
utilizamos la otra distancia ahora, utilizamos 1,04, 1,04, perdón, al cuadrado es igual a 9,51 centímetros cuarta. Excelente. Bien. ¿Y cuánto vale ahora, entonces, o cómo armamos el I, X, Y, G, o sea, el momento centrífugo con respecto al baricentro de la figura total? O sea, tenemos que el momento centrífugo de la figura es 0, más la superficie, que es 7,50, por ambas distancias, 0,93 por 1,04. ¿Hasta ahí estamos? Sí, perfecto. ¿Qué nos falta en esta figura, en esta ecuación? ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta en el IX y G, o sea, el momento centrífugo con respecto al baricentro? Tenemos que tener en cuenta los signos de las distancias. ¿Mm? Es importante no olvidarse esto, porque en función de cómo esté ubicado el baricentro de esta figura con respecto al baricentro de la figura general, nos puede dar diferente valor en signo, básicamente. Fíjense, si esta figura, que la 2, que nosotros tenemos este rectángulo, su baricentro está ubicado en coordenadas de Y negativo y X negativo, por lo tanto, nuestro momento centrífugo baricéntrico nos va a dar positivo. Pero si esta figura, por ejemplo, como en este caso, bueno, no tenemos ninguna en este caso, están tanto en el cuadrante 4 como en el cuadrante 1, por así decirlo, teniendo como cuadrante 1 X e Y positivo y el cuadrante, 3, los dos negativos. Si cualquiera de estos baricentros hubiese estado ubicado en este punto o en este punto, en estos cuadrantes, ya el momento centrífugo nos hubiese dado negativo, porque alguna distancia está en signo negativo, entonces nos daría negativo. Entonces, en ese caso, para esto tenemos que tener en cuenta los signos. Esto nos está dando 7,25 centímetros a la cuarta positivo. ¿Ah? Avanzamos y vamos con el momento de inercia. Profe, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí, cómo no. ¿Por qué daba 0 el centrífugo en el G2? Y Bien. en el caso 1 nos dio casi 0, pero no asumimos que daba 0 de entrada. Bien. Da casi 0 porque, o sea, no es porque dio casi 0, es porque es un número chico el que dio, pero no dio casi 0. A ver, si nosotros vamos a estudiar la figura 1, ¿no? Entonces, la figura 1, yo lo que hago es el momento de inercia, el momento centrífugo de esta figura con respecto a estos ejes. Vos fijate que ninguna de las figuras que quedan a cada uno de los lados en los cuadrantes de estos ejes son iguales. Por lo tanto, te va a dar un número X, porque cuando vos haces, como vimos hace un rato, digamos, el análisis de esta figura para sacar el momento centrífugo a partir de integrales y distancias, esto tiene una distancia y una superficie totalmente diferente a esta, totalmente diferente a esta, y totalmente diferente a este cuadrante. Entonces, no te va a dar 0. ¿Está? Perfecto, ahí lo vi. Por eso tomaste el rectángulo grande para que por simetría te dé 0. Exacto. Yo lo que tomé ahora es
este triángulo, perdón. Yo ahora lo que estoy analizando es todo este triángulo. Vamos a cambiarlo de color. Bien. Y básicamente mis ejes son estos. ¿Está? O sea, como existe simetría para todos lados, siempre me va a dar 0 el momento centrífugo tanto de un rectángulo como de un cuadrado con respecto al baricentro. ¿Está? Profe, otra pregunta. Sí. ¿Qué significa físicamente que el momento centrífugo pueda tener signo positivo o negativo? Entiendo geométricamente, pero no Sí. físicamente, ¿qué diferencia tendría? A ver si alguno de los profes, ¿cuál sería? Repetime, por favor, la consulta. ¿Qué No sé quién diferencia? preguntaba, ¿Sigao? Sí, Sí, sí. en cuanto al momento centrífugo, Sí, puede dar positivo o negativo. Geométricamente sí. entiendo que es dependiendo de dónde esté la distancia, pero físicamente, ¿qué viene a significar eso? No, físicamente tampoco nada, mira, porque todo depende de la posición del baricentro respecto de las áreas. Vos viste que en donde está el baricentro, ahí pasan los ejes principales y pasa el eje X e Y. Si esos ejes X e Y estuviesen en otra posición, tal vez diera el centrífugo positivo; si estuviesen en otra posición, tal vez dieran el centrífugo negativo. O sea, es la distribución de la superficie respecto de los ejes, pero tampoco el signo tiene nada que ver, porque poner la terna otra vez, Uri, por favor. Sí, cómo no. Ahí. Porque, sí, imagínate que yo cambio la terna, digamos, cambio cuál es el cuadrante positivo y cuál es el cuadrante negativo. Con simplemente ese cambio, el centrífugo cambiaría de signo si yo lo pongo opuesto a como está ahora. No sé si me explico ahí, Sigado. Sí, profe, sí, entiendo. Sí, es como si yo cambio el signo X y paso de X para la izquierda y Y para arriba, digamos, ¿no? Sí, 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 sí. Bien. Bueno, estamos. Momento de inercia y momento centrífugo de la figura 3. Bien, nuestra figura 3 vuelve a ser un rectángulo. Básicamente, este es nuestro rectángulo de la figura 3. ¿Tá? En este caso vamos a hacer lo mismo, o sea, vamos a sacar el IXG3, que es base por altura al cubo, dividido 12. ¿Tá? En este caso, nuestra altura es 2 y nuestra base es 2 y nuestra altura es 3. ¿Está bien? Con respecto al eje X. Entonces tenemos 2 por 1,5 al cubo dividido 12. Dividido 12 igual, esto nos da 0,56 centímetros a la cuarta. Nuestro IG3 es lo mismo, cambiamos solamente la posición. Y nos está dando 1 centímetro a la cuarta. ¿Mm? Bien, lo mismo decimos, el I, X y G
es igual a 0. Entonces, de esta forma ya podemos hallar los momentos centrífugos. Y el momento de inercia con respecto al baricentro. Entonces, el IXG es igual a 0,56 más el área, que en este caso es, el área es 2 por 1,5. 3 por, y en este caso tenemos que multiplicar por la distancia al eje X, que es 0,82. Esto nos está dando 2,57 centímetros a la cuarta. ¿Hasta ahí estamos? Vamos siguiendo los pasos. Lo mismo hacemos el I y G, que es 1 más 3 por, vamos a buscar la distancia. En este caso la distancia es 0,71. Al cuadrado es igual y este nos estaría dando 2,51 centímetros a la cuarta. Y el I y XG, o sea, el momento centrífugo con respecto al baricentro de la figura general, nos daría 0 más 3 multiplicado 0,82 por 0,71. En este caso, ambas distancias son positivas, por lo tanto es positivo. Esto nos estaría dando 1,74 centímetros a la cuarta. Bien, estamos ya en el, vamos por la figura número 4. La figura número 4 es el cuarto de círculo. Bien, a ver, podemos hallar cuánto vale o cuál es la fórmula de esta figura. En este caso es 3,14. Multiplicado por el radio, que vale 1,5 a la cuarta, dividido 16. Menos 1,77, que es el área, menos la distancia, que es 0,64 al cuadrado. 0,64, ahora les voy a decir qué es lo. Bien. Entonces, 3,14 por 1,5 al cuadrado, a la cuarta, dividido 16, es la fórmula
de un cuarto de círculo, como si nosotros tuviésemos los ejes ubicados en esta posición. Ustedes van a hallar esta fórmula. Si nosotros tuviésemos los ejes o hallar digamos, el momento de inercia con respecto a estos ejes, la fórmula sería la que pi por radio al cuadrado sobre 16. Pero como nosotros tenemos que hallar el momento de inercia con respecto al eje baricéntrico, básicamente lo que estamos hallando es Steiner nuevamente. ¿Tá? Entonces, ¿cómo lo hacemos? Es el área por esta distancia que tenemos entre el baricentro y el eje, no es el eje X de la figura, ¿se entiende? Y el eje Y de la figura. ¿Tá? ¿Se entiende lo que acabo de explicar? Es esta distancia y esta distancia. Es como que en este caso lo que hacemos es aplicar dos veces la fórmula de Steiner. Una para poder hallar este baricentro, este momento de inercia con respecto a G4, porque nosotros la fórmula que tenemos como dato es con respecto a estos ejes que yo acabo de marcar. ¿Se entiende lo que estoy haciendo? Sí, sí, sí. Bien. Bien, por lo tanto, esto nos da 0,26 centímetros a la cuarta. En función de lo que yo había dicho recién y de lo que grafiqué, ¿cuánto vale el momento de inercia de I? ¿No valdría lo mismo? Valdría lo mismo, bien. ¿Quién lo dijo? Acá yo. Mau. Soy Franco, pero le robé la computadora a mi hermano, profe. Franco, está bien, buenísimo. Bien, muy bien. Por lo tanto, esto es lo mismo. Perdón. Listo. Ahora lo que tenemos que hallar es el I, X y G de la figura 4. ¿Cómo hallamos esto? Lo mismo. Si nosotros tuviésemos que hallar el momento centrífugo de esta figura con respecto a los ejes que marqué recién en amarillo, esto valdría el radio, que es 1,5 a la cuarta, dividido 8. ¿Está? Pero como nosotros tenemos que hallarlo en función de los ejes del baricentro de dicha figura, lo que vamos a hacer va a ser restarle, digamos, hacer Steiner, básicamente. Por lo tanto, 1,77, que es el área. Perdón, yo acá había puesto menos y es por. Bien, vamos a verificar esto. En principio, el signo es positivo y encima está elevado al cuadrado, entonces esto va a quedar positivo. Y esto lo que nos está dando es 1,15. No, perdón.
0,0 menos 0,09 centímetros a la cuarta. Bien, ¿hasta ahí está claro lo que hicimos con esta figura? ¿Se entiende? Bien, continuamos y vamos con el IXG. Vamos al baricentro de la figura completa. Por lo tanto, lo que vamos a hacer ahora es 0,26 más 1,77, que es el área, por la distancia al cuadrado, la distancia I. Vamos a buscar I. Y el G4 con respecto al eje X está a 0,71 centímetros. 0,71 al cuadrado. Esto es igual, y lo que nos estaría dando es 1,15 centímetros a la cuarta. El I y G, por lo tanto, es lo mismo. Básicamente 0,26 más 1,77, que es el área, por la distancia. Vamos a buscar la distancia, que es desde el punto G4 hasta el eje I, que es 2,35. Al cuadrado. Esto nos está dando 10,03 centímetros a la cuarta. Bien. Y por último, el IX y G. Básicamente es menos 0,09 más 1,77 por 0,71 por 2,35. Esto nos está dando 2,86 centímetros a la cuarta. Bien. ¿Está claro hasta acá todo lo que hicimos? Sí. Básicamente, tomamos todas las figuras que componen nuestra figura general, nuestra figura total, y hallamos todos los momentos de inercia y todos los momentos centrífugos al baricentro de la figura general. Ahora lo que tenemos que hallar y que lo que más nos interesa es eso, son con todos estos valores los momentos de inercia y el momento centrífugo de toda la figura completa con respecto al baricentro. ¿Cómo hacemos esto? A ver, básicamente sumando algebraicamente todos los valores que nosotros obtuvimos en los pasos anteriores. Entonces, lo que vamos a hallar ahora es el momento general. Entonces, el IXG, básicamente lo que vamos a hacer va a ser sumar todos los valores sumar o restar, digamos, todos los valores que nosotros hallamos. Entonces, volvemos atrás. Tenemos 9,84 de la figura 1, que como es una figura a la que tenemos que restar, entonces la vamos a poner como negativo, más, vamos a buscar la figura 2, 22,08,
más el de la figura 3, 2,57, más el momento de inercia de la figura 4, que es 1,15. Si nosotros sumamos todo esto, nos está dando 15,96 centímetros a la cuarta. ¿Mm? Bien. Hacemos lo mismo con el IG con respecto a la figura que tenemos que restar, que es el triángulo, vale 2,02 negativo, más 9,51 más 2,51 más 10,03. Todo esto nos está dando 20,03 centímetros a la cuarta. Bien, de esta manera también podemos hallar el IX y G, que de la misma forma vale menos 4,20 más 7,25 más 1,74 más 2,86. Esto nos está dando 7,65 centímetros a la cuarta. Bien. Bien, ¿y cuál es el otro, lo último que tenemos que calcular nosotros? Es el momento de inercia polar, con respecto al punto G. ¿Cómo hallamos ese momento de inercia polar? ¿Qué es lo que nosotros tenemos que usar para poder hallar el momento de inercia polar? ¿No era la suma de los dos momentos de inercia en X y Y? Exacto. Es la suma del IXG más el IIG. Por lo tanto, es 15,96 más 20,03. Por lo tanto, esto nos está dando 35,99 centímetros a la cuarta. Bien, estos son los primeros 4 valores que a nosotros nos interesan de este ejercicio. Básicamente hallar los momentos de inercia con respecto al baricentro general, el momento centrífugo con respecto al punto del baricentro general y el momento de inercia polar con respecto al mismo punto. ¿Hasta acá hay alguna duda? ¿Se entiende? ¿Se entiende todos los pasos que hicimos? Por mi parte se entendió bien. No tengo Bien. ninguna duda. ¿Qué es lo próximo que nosotros tenemos que hallar? Básicamente lo que nos queda hallar son los ejes principales de inercia, para poder hallar ese I máximo y ese I mínimo, que es lo que también nos interesa. A ver, era un poco como hablaba recién Pablo, digamos. A nosotros nos presentan este esquema de viga, de columna, de lo que sea, y básicamente nosotros podemos utilizarlo de la forma que nosotros querramos, digamos, ¿no? Pero seguramente de la forma que lo estamos usando no es la forma en que más lo podemos aprovechar a esta sección. Entonces, tiene una posición de ejes que va a ser la que va a hacer que esta figura tenga el mejor funcionamiento estructural para nosotros. Después, si esa posición de esos ejes
no se corresponde quizás con el concepto, digamos, de construcción y de arquitectura, es otra cosa, porque quizás si nosotros empezamos a rotar, que esto podría quizás ser, no con la parte de arriba cortada, pero tranquilamente nos podemos encontrar con una viga L que puede tener esta forma, y que por una cuestión de moldura nos pidan hacer un cuarto de círculo ahí abajo, porque me ha pasado tener que armar con moldura alguna viga que quizás no tiene un sustento estructural, pero sí tuve que armar alguna viga de esta forma en L con moldura en la parte de abajo. Lo importante, digamos, que nosotros queremos aprender acá o que queremos ver es cuál es la mejor posición de esos ejes en donde los momentos de inercia son máximos y mínimos, y podría ser la mejor posición para poder usarla y poder utilizar esta viga en su mayor plenitud en cuanto a sus esfuerzos. Entonces lo que vamos a hallar básicamente son los ejes principales de inercia. Por lo tanto, después vamos a usar a hallar el I máximo y el I mínimo. A ver, ¿qué es lo que tendríamos que hallar primero para poder tener estos datos, digamos? De todo lo que vimos en la teoría. ¿Cómo tendríamos qué es lo que tendríamos que hallar? Tendrías que igualar el momento de inercia centrífugo a cero. El momento de inercia centrífugo a cero. Bien. Y en función de eso, ¿cuál sería, digamos, o sea, qué es lo que queremos hallar nosotros? Y el ángulo alfa en el que hay que rotarse. Bien, el ángulo alfa. Ese ángulo alfa lo hallamos básicamente poniendo ese momento de centrífugo en cero. ¿Por qué el concepto de ponerlo en cero, digamos? Es un poco como veíamos con el rectángulo. Si nosotros teníamos el rectángulo, ¿no? Que dijimos que el rectángulo, si lo teníamos así, y nosotros teníamos nuestros ejes baricéntrico, ¿no? De esta forma. Entonces, el momento centrífugo de esto nos da 0, y por lo tanto podemos definir que para este rectángulo esta posición de ejes es la mejor, porque nos da 0. Nosotros ahora tenemos una figura más compleja y debemos hallar ese ángulo alfa que nos permite ver la mejor posición de esta figura. Para eso lo que vamos a hacer es hallar la tangente a partir de la tangente de alfa. A ver. Vamos a hacerlo como, entiéndalo como TA, si no me voy a poner a buscar el alfa y vaya a tardar un montón. Perdón, de 2 alfa. Bien. ¿Cómo hallamos esto? Es el doble producto del I X y G dividido entonces esto es igual a dos multiplicado por 7,65, perdón, dividido $20,03 menos 15
96. ¿Cuánto nos estaría dando esto? ¿Alguno puede hacer la cuenta? Pues 3,76. Bien, 3,76. Ahora, de esto nosotros tenemos que hallar un ángulo. Entonces, ¿cuál sería ese ángulo? Esto sería arco tangente, perdón, de 3,76. $37,5. ¿Puede ser? Exacto. Dividido 2. Esto es igual a 37 grados o 37,55. O sea, 37 grados 55 minutos. ¿Está bien? O 37,55 grados. ¿Mm? Claro. Bien. Listo. Tenemos el ángulo alfa. ¿Está? ¿Qué es este ángulo alfa? El ángulo que nos dice, digamos, cuál es el mejor uso de este perfil. Entonces, si nosotros tenemos que venir a graficar ese ángulo alfa, básicamente lo que estamos haciendo es generando nuestros ejes principales de inercia, teniendo a esto como, estos serían esos 37,55 grados. Y se nos generaría el otro ángulo, que es el que nos da, digamos, la otra 127. posición de nuestro... ¿Perdón? 127 grados. Exacto, 127 grados, o sea, sumándole 90, es el que nos daría la posición del otro eje. Entonces, lo que nosotros podemos decir que en función de la posición de estos ejes, este sería el mejor funcionamiento de la viga en cuanto a sus momentos de inercia. A ver, después la verdad que nosotros constructivamente quizás nunca utilicemos esta viga de esta forma, ¿no? Con estas inclinaciones sería quizás muy difícil llevarlo a la práctica. Pero bueno, lo que nosotros intentamos ahora es hallar los ejes principales de inercia. Bien, si nosotros hallamos los ejes principales de inercia, perdón, ¿cuál era el complementario que me dijiste? 127. Sí, con 55. 55 grados. Bien, entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos hallar ahora? Si tenemos si tenemos estos ángulos, ¿qué es lo que podemos hallar? Los valores de inercia máximos y mínimos. Bien, exacto. El IXG digamos, el IXG, perdón. Máximo y el IXG mínimo. Bien, ¿cómo hallamos estos dos valores? Lo que nosotros tenemos que hacer es lo siguiente.
antes de llamarlos máximo o mínimo, todavía nosotros lo que vamos a hacer va a ser llamarlos eje X' e Y' y definir cuál es el máximo y el mínimo en función de los valores que nos da. Entonces, el I X', G es igual al IXG por el coseno de alfa, perdón, el coseno cuadrado de alfa, más el YG por el seno cuadrado de alfa, menos el IXG por el seno de 2 alfa. ¿Hasta ahí estamos? ¿Se entiende esto? Entonces, si empezamos a reemplazar los valores que nosotros ya tenemos que 15,96 por, si hacemos el coseno cuadrado de alfa, nos está dando 0,62853 más 20,03 por el seno cuadrado de alfa es 0,37146 más, sí, perdón, acá es menos 7,65 por 0,96639. Bien, por lo tanto, esto me está dando 10,07 centímetros a la cuarta. Bien. Ahí ya tenemos el IX'G. Vamos a hallar el IY', que la forma de hallarlo es a partir del momento de inercia polar. Al tener ya el IXG, nosotros a partir del polar podemos hallarlo. Entonces, el momento de inercia polar menos el momento de inercia G, a lo cual es 35,99 centímetros a la cuarta menos 10,07 centímetros a la cuarta. Esto nos está dando 25,92 centímetros a la cuarta. Bien, y en función de esto, entonces, ¿cuál es el I máximo y cuál es el I mínimo? Perdón, Uriel, una pregunta. Sí. Cuando estás en el de arriba, en IXG, el último término es el 7,65. ¿Por qué lo multiplicaste por 0, eso? 96. Perdón, me comí, porque acá me comí.
Ah, porque acá se me fue. Porque acá esto es así. Ah, se movió, se movió. Sí, se movió. Perfecto, gracias. ¿Está? Y ahora se me movió todo, no sé por qué, pero bueno. Vamos a ver. Bueno. Es el seno de 2 alfa, básicamente. ¿Está? Bien. Vuelvo a preguntar. ¿Cuál es el momento máximo de inercia y cuál es el momento de inercia mínimo en función de los dos resultados que tenemos? El máximo sería en I. A ver. ¿Alguno? No, digo que el momento máximo sería respecto al eje Y. 25,92. Claro. ¿Y con respecto a qué ángulo? El ángulo de 37, el primero. No. Nosotros el IXG lo hallamos en función del ángulo de 37,55. Yo hallé el ángulo alfa, que era 37,55, ¿está bien? ¿Se entiende? A ver, el IXG', G es como dijiste vos, es el mínimo. Ese mínimo yo lo saqué a partir de esta ecuación utilizando el valor de alfa de 37,55. Entonces, si mi I mínimo, mi I mínimo es igual a 10,07 centímetros cuarta para el ángulo alfa igual a, ¿cuánto era? 37,55. Y lo otro que puedo decir es que mi I máximo es igual a 25,92 centímetros cuarta para un ángulo alfa igual a 127,55 grados. ¿Se entiende cómo se sacó esto? Sí. Siempre el de X lo sacás en base al ángulo y después el otro es del complementario. Ok. Ojo, a ver, vos podrías haber sacado el IXY en función del 127 también. Lo importante es ver si este IXY, este IX' es máximo o mínimo y en función de qué ángulo. ¿Está? Claro. ¿Se entiende? Lo importante es ver qué ángulo usé para sacar el IX max, el IX', después en función del valor que me da, ver si es máximo o mínimo, y en función de eso ver qué ángulo usé para utilizar, para hallarlo. Por eso yo digo que el I mínimo me dio 10,07 para un ángulo de 37,55 y el máximo es 25,92 para un ángulo de 127,55. Bien, entonces esto es parte de nuestro ejercicio, lo que queríamos hallar. Bien. ¿Se entiende entonces cuál es el concepto? Hallamos los momentos de inercia mínimo y máximo. Y hallamos
los ángulos correspondientes para esos momentos de inercia mínimo y máximo. Hallamos a la vez los momentos de inercia, momento centrífugo y momento polar con respecto al baricentro de la figura y con respecto a los ejes X e Y ortogonales. Bien. Obviamente, en función de estos ejes, ¿por qué solo sacamos el I mínimo y el I máximo? Porque el IXY, como dijeron recién, es 0, porque supuestamente son los ejes principales de inercia. Entonces, solo hallamos dos momentos de inercia. Bien. Avanzamos con el resto, Pablo. Quedamos acá. No sé cómo... Lo que resta, Uri, sería lo de la circunferencia de Mohr, ¿verdad? Exacto. Sí, yo a lo mejor podríamos dar algún comentario la semana que viene cuando hagamos algún ejercicio más, a modo de comentario, porque para que quede el concepto, más que nada. Sin hacer todo el desarrollo, ya que hace ya varios años que no lo explicamos. Sí, sí. Pero, por eso ya la circunferencia de Mohr no lo vemos. Sí, sí. Vamos a hacer algún comentario. Yo voy a aprovechar estos minutos finales para hacer algunos anuncios así en general para tener en cuenta. Por un lado, subí el TP4, lo subí resuelto. Ahí los estuve mirando y bueno, encontré uno que está correctamente resuelto todo, así que lo puse ahí para que lo puedan resolver. Ahí les confirmo, el TP4 es Ravetino, está perfecto, así que ahí tienen para hacer la autocorrección. A partir de hoy tienen 15 días para revisar sus TPs, a ver si coinciden los resultados. De todas maneras, esta etapa yo entiendo que es un mero trámite, ¿no? Porque como todos están verificando sus resultados con los programas de cálculo, con los software de cálculo, no tendrían que tener problemas. Así que bueno, de todas maneras, si alguien encuentra alguna diferencia, ahí tiene para hacer la autocorrección del TP. Ok, 15 días es el día de la entrega. Por otra parte, recuerden que pasamos la entrega del TP5 que vencía hoy. Vamos a dar una semana más, así que tengan en cuenta que el próximo jueves hay parcialito junto con la entrega. Ahora, respecto a los recuperatorios, mientras explicaba Pablo y explicaba Uri, yo terminé de ver los últimos que me faltaban, ya están corregidos. Apenas termine la clase, apenas nos desconectemos del Zoom, voy a subir. Igualmente me imagino de todas maneras que muchos ansiosos ya lo modelaron en Robot, así que ya más o menos saben si su parcial está bien o está mal. Les quería dar algún comentario a aquellos que hasta ahora no aprobaron el primer parcial y que tampoco aprobaron el primer recuperatorio, que los estuve contabilizando, que están en carrera, presentando TPs, presentándose en clase, rindiendo interrogatorios. Son en total 15. Lo que le quiero transmitir principalmente es tranquilidad, porque uno piensa enseguida, uy, no aprobé el primer parcial, no aprobé el recuperatorio, si desapruebo el próximo quedo libre de la materia. Bueno, no es tan así, no tomen esa postura, porque lo que sigue es, vamos a tomar el segundo parcial, y vamos a tomar su recuperatorio y su segundo recuperatorio del segundo parcial. En general, como son temas que ustedes ya se habrán dado cuenta, están todos relacionados prácticamente. Si están en carrera para el segundo parcial, tienen grandes chances de terminar aprobando el último recuperatorio del primer parcial. Eso ténganlo en cuenta. Y también ahí, la mayoría de los que desaprobó el recuperatorio, eso me llamó la atención, ¿sí? La gran mayoría se equivocó en el cálculo de las reacciones de vínculo externa, cosa que
a esta altura es una cosa que tendrían que verificar en medio del examen. Yo de los que vi, ninguno hizo una verificación para ver si estaban bien calculadas o no, tomar momento respecto de una chapa. Ténganlo en cuenta. También hubo algunos distraídos que se olvidaron una fuerza. Hubo tres personas que literalmente se olvidaron una fuerza que estaba en el enunciado, y claro, dio cualquier cosa después los resultados, además de las reacciones de vínculo externo. No sé si les comenté, bueno, puse un ejercicio resuelto del tema 1, que estaba bien, puse un ejercicio resuelto del tema 2, que también estaba bien, así que ahí tienen para buscar y para revisar. Así todo, si ustedes ven el resuelto y ven su examen y así todo no logran ver en qué se equivocaron, nos envían un Slack y vamos a tratar de juntarnos entre semana, va a ser, ¿sí? Para no quitar tiempo en la cursada, si es que quieren tener alguna devolución, a pesar de tenerlo resuelto el ejercicio. A ver si me olvido algo. No, está bien. Por mi parte, ningún comentario más. No sé si Pablo querés comentar algo más, si no ya vamos cerrando. No, el último comentario por mi parte es que, bueno, los que después, cuando vean la planilla de evaluación que han aprobado, no se salienten. Este tramo que queda, bueno, la semana que viene vamos a terminar ya de redondear el tema de la unidad 6, y todo lo que queda hasta el final de la clase, que es más o menos un mes y medio casi, todo octubre y parte de noviembre, lo vamos a dedicar a todo lo que es práctica de pórticos completos, con reticulados, con arcos, de manera tal que, como dijimos al principio, todos los temas fueron acumulativos, como se habrán dado cuenta, y llegan, para llegar a esta situación en la que ustedes tienen que irse de esta cátedra con esta herramienta incorporada, ¿sí? Al poder entender lo que le está pasando a una estructura por las acciones, en términos de los esfuerzos internos. Ahí le vamos a apuntar, y todo lo que vamos a hacer de acá a fin de año va a ser práctica para terminar de atar esos cabos que puedan haber quedado sueltos, para que justamente no solo aprueben la cátedra, los parciales y los recuperatorios, sino que se lleven esta herramienta que es súper importante para todo lo que sigue en adelante, ¿sí? Sin esta base no van a poder transitar de manera tranquila todo lo que viene, y todo lo que viene es todo más profundización de esto mismo. Así que los que ya sepan que no van a tener el tiempo y tampoco la voluntad, o que necesitan un año más presencial, no se desanimen tampoco y háganlo este último tramo, por favor. Y los que están ahí cerca, que les falta redondear algunos de los temas, aprovechen, porque ahora se viene esa etapa. Una etapa de práctica pura. No nos vamos a poder hacer muchas cuentas, pero sí todos los planteos estratégicos, más sobre análisis cinemático, cómo resolver, cómo determinar el grado de hiperestaticidad, cómo arreglar la estructura para que funcione de manera isostática. Y bueno, obviamente todo el cálculo de reacciones externas, internas y esfuerzos, ¿sí? Pero bueno, no frenen ahora, no se desalienten, sigan adelante y aprovechen estas oportunidades, ¿sí? Aprovechenlas. Por mi parte. Bueno, sí, como decía Pablo, no se desanimen en este último tramo del año, porque generalmente cuando nosotros vemos que, por ejemplo, en el segundo parcial aprueban, y aprueban con una buena nota, y resulta que el primer parcial todavía no lo aprobaron, tratamos de facilitarle la cursada a esos alumnos que llegan en esa condición, ¿sí? Vamos a tomar lista antes de retirarnos. Bueno, lo de la lista también, ¿no? Lo del presente también, ténganlo en cuenta, principalmente aquellos que apuntan a la promoción. Vieron que una de las condiciones para promocionar es tener
una cierta cantidad de presentes. Estas últimas tomadas de lista que vamos a hacer apuntan principalmente a aquellos que van a llegar, que también lleguen con los presentes para poder promocionar. Les pido que pongan en el chat los presentes. Acuña presente. Alegre, vayan poniendo en el chat presente. Alvarenga, presente. Baló Kovacs, presente. Barrio Nuevo, presente. Bausinger, presente. Braverman, presente. Carlis, presente. Centomani, De Marchi, Díaz, Matías, Fabri, presente. Fontana, García, presente. Carmón, presente. González Adrián, Goñi, presente. Huibaudo, Gutiérrez, Danitza, Iglesias, presente. Juan, presente. Legal, presente. Loiácono, López Guerra, presente. Matanó, presente. Mermier, Mesa, presente. Nistal, Pandullo, presente. Patuna, presente. Peifer, presente. Pérez Valentín, presente. Perfecto, presente. Pica, presente. Quiroga, presente. Quispe, Rabetino, presente. Ríos, presente. Rodríguez Núñez, Rosales, presente. Genone, presente. Schleifer, presente. Sever, presente. Sigau, Suárez, Sigau presente. Suárez presente. Trozarelo, Urtiaga, Valentini, Bullo, presente. Wallace, presente. Y Wexler. Bueno, chicos, nos estamos viendo entonces, cerramos acá. Nos estamos viendo la próxima semana. Ahí estoy subiendo las notas a la nube. Que tengan buena semana. Buena semana. Buena semana, profe. Hasta luego. Adiós. Buenas noches.